Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, y quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar dos o tres, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Distintas reacciones generó el anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre la habilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a los comicios regionales del mes de noviembre. Factores de la alternativa democrática, bueno, consideran no es suficiente. Andrés Velázquez decía en su cuenta en Twitter: el descaro de Maduro ahora anuncia que quitará a los protectores con los que desconoció la institucionalidad del voto soberano y las condiciones y garantías de pulcritud electoral. ¿Para cuándo? El voto sin reglas que protejan el derecho a elegir es una fantasía. En la misma línea se expresaba Alfredo Ramos, de esta organización, y la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela. A propósito, por cierto, de las negociaciones que están en marcha, la comunidad internacional muy activa con relación a Venezuela. Cancilleres de Canadá y México conversaron sobre la inestabilidad en nuestro país. Es posible que en México, como decía el canciller paraguayo, se celebre un encuentro entre las delegaciones de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Marc Garneau, y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, conversaron el martes sobre la migración y la inestabilidad en Venezuela. Así lo dio a conocer a través de la cuenta en Twitter el propio canciller canadiense, un país que suscribió, por cierto, el documento de la semana pasada, conjuntamente con Estados Unidos y la Unión Europea, sobre la posibilidad de evaluar el levantamiento de sanciones si avanza una transición a la democracia en nuestro país, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales. En tanto eso ocurre, internamente avanza la pandemia. Lo decía el doctor José Félix Soleta: el mes de junio va a ser récord de todo el tiempo que ha transcurrido desde el inicio, desde la confirmación del primer caso de coronavirus en nuestro país, y la crisis económica avanza con la misma rapidez. Decía nuestro invitado, que a esta línea telefónica, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales de Ecoindustria, Dan Celis, que sin vacunación masiva no habrá recuperación económica. Agradecemos atender nuestra llamada tan temprano. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a tu radio escucha. Y de paso, felicitarte por el Día del Periodista, a ti y a todos los periodistas de Venezuela que hacen de verdad una labor encomiable de defender y seguir dejando esa ventana de información y de libertad en Venezuela. Gracias por sus palabras. Yo iniciaría conversación, señor Celis, sobre este tema de la vacunación en nuestro país, y tomo como punto de partida lo que está ocurriendo en Colombia. Por ejemplo, esta semana el sector empresarial comenzó a aplicar las vacunas como parte de un programa complementario a el que adelanta el gobierno del vecino país. En Venezuela ha sido imposible hacer algo parecido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo triste, María Alejandra, es que ese programa que acaba de empezar la ANDI y otras organizaciones patronales en Colombia digamos, tiene su base de una forma muy importante en el programa que hizo Fede Cámaras, el programa que hicimos nosotros a través de nuestra cúpula empresarial, ¿no? Ese programa que le ofrecimos al país entero de arrancar un proceso de vacunación de nuestros colaboradores, de
todos nuestros trabajadores y sus familiares, como un aporte en responsabilidad social, como tenemos todos nosotros los empresarios, de dar ese grano de arena, esa posibilidad. Tú sabes lo que es de que nosotros podamos vacunar, dependiendo del tipo de vacuna, entre 3 y 6 millones de personas en un periodo de unos 6 meses. Pues una forma de colaborar. Los programas de vacunación deben hacerlos el gobierno, es el Estado el que se tiene que ocupar de eso, pero sabiendo todas las circunstancias que hay en Venezuela, nosotros los empresarios dimos ese paso adelante para ofrecerle eso a los venezolanos. Todos estos sistemas de confinamiento de 7x7, etcétera, que ha habido, se ha demostrado que no han logrado absolutamente nada en ese sentido. Lo que sí han logrado es crear un cementerio de empresas en el país, un cementerio de empleo, un cementerio de oportunidades, un cementerio de productos hechos en Venezuela. Lo que sí hay que empezar es ese proceso de vacunación masivo en forma importante para poder tener a todos nuestros venezolanos, nuestros colaboradores, especialmente el sector privado vacunado, para con ellos tener trabajadores que puedan trabajar en forma más eficiente, en forma más complementaria, en forma más feliz. Eso es lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo ese llamado. No nos han dicho que sí ni que no, pero bueno, no decir ni que sí ni que no, por ahora nos dicen que no. Pero vamos a seguir insistiendo porque nuestra responsabilidad es con nuestros trabajadores, es con nuestros colaboradores y es con los venezolanos. Bueno, tengo que preguntarle por la respuesta del régimen de Nicolás Maduro a la escasez de vacunas. Ha consistido en comenzar la inoculación de un fármaco que todavía no cuenta con la aprobación de ningún organismo internacional, y nos referimos al candidato vacunal cubano Abdala, que ha generado tantas reacciones desde la academia y los gremios científicos de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, nosotros la propuesta nuestra ha sido, especialmente, sería muchísimo mejor, por supuesto, ese es un fármaco que lo que tenemos entendido es que no ha recibido todas las pruebas necesarias, pero independientemente, el plan nuestro de vacunación era con las vacunas ya que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, vacunas que ya tienen todos sus estudios realizados, han sido aprobados, o sea, ya está comprobada su eficacia contra el virus chino, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo en ir en esto. Imagínate que pudiéramos poner, por ejemplo, la vacuna Johnson, que requiere una sola dosis. Al nosotros requiere una sola dosis, todo el esquema, todo lo que se necesita se reduce a la mitad, por lo tanto podemos llegar a vacunar, como te dije, 6 millones de personas solamente accediendo a esta vacuna de la empresa Johnson & Johnson. Por eso que queremos insistir en la necesidad que nos permitan, que nos autoricen, que nos dejen empezar nuestro programa de vacunación, que hay toda la encuesta y la gran mayoría de nuestros empresarios quiere poder vacunar a sus trabajadores, a sus colaboradores, para lograr tener unas empresas que trabajen en forma más eficiente y unos colaboradores que estén en una posición que estén mucho más felices y mucho más seguros en su trabajo. Pero usted decía, este esquema de 7+7 ha dejado un cementerio de empresas en nuestro país. ¿A qué se refería? Lo escuchamos. Bueno, mira, esto ha sido un sistema que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, especialmente en el sector industrial. María Alejandra, tú sabes muy bien que el sector industrial es un sector pesado, es un sector de una maquinaria pesada que requiere que se trabaje 24 horas al día, casi los 365 días del año, por su condición de que no pueden estar parando estas máquinas. Entonces, al hacer estos procesos, tú interrumpes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa, María Alejandra? Bajas la eficiencia de las plantas, baja su capacidad de generar, de seguir produciendo en forma eficiente. Por lo tanto, entonces empezamos a tener problemas, las plantas empiezan a pararse, y lo que hacemos nosotros con eso es que esas plantas entonces hay un momento en que no les dan los números, en que no pueden seguir adelante, y entonces cuando empezamos a ver cómo se empiezan a perder estas empresas tan importantes en el país que tenemos, o empiezan de alguna forma a entrar en una especie de letargo en el cual no pueden, no están totalmente cerradas, pero sí están por tiempo, y lo que al final, ¿quién es que lo paga? Por supuesto que el dueño de esa empresa sufre porque ve su empresa parada, pero más allá de eso es la gente que está ahí, María Alejandra, son esos colaboradores que dependen de ese ingreso todos los días,
que dependen de sus ingresos para poder afrontar todos los temas ahorita de alimentación, de salud, etcétera, etcétera, tan deprimidos que están en el país. Y por lo tanto nosotros hacemos ese llamado, vamos a entrar en un proceso de vacunación para ir dejando estos esquemas que lo que han ido es haciendo muchísimo más ineficiente todo el parque empresarial del país y por lo tanto afectando a los venezolanos. Ahora, tengo que preguntarle porque al tema de la pandemia se suma la escasez de combustible en Venezuela, el impacto que esto ha tenido también para el sector que usted representa. Lo escuchamos. Bueno, mira, nosotros venimos ahorita de una gira importante, hemos recorrido todo el país en esta nueva fórmula que le estamos presentando a los empresarios para el nuevo periodo de Cámara, donde, por cierto, si me permites, te puedo decir que está el señor Carlos Fernández, que es el actual primer vicepresidente que está aspirando a la presidencia de Fedecámara, el señor Felipe Capozolo, que viene de ser presidente de Consecomercio y está aspirando a la segunda vicepresidencia, y el señor César Guillén, un importante empresario de la zona de Mérida, de la zona de los Andes, que ha estado muy vinculado también a Consecomercio, está aspirando a la tesorería, y yo, bueno, aspirando a la primera vicepresidencia. Pero a raíz de esto, hecho un recorrido por todo el país, tanto Oriente como Occidente, como los estados centrales, y es de verdad, María Alejandra, es indignante ver las colas infernales que tienen que hacer los venezolanos para poner combustible en un país que ya cumple 100 años de ser un país productor de petróleo. Eso es absolutamente indignante. Las carreteras de este país, Alejandra, están vacías porque los carros están haciendo colas kilométricas. Es algo que es absolutamente fuera de todo contexto, el mayor ejemplo del fracaso absoluto de un modelo económico arcaico que lo que ha terminado es de empobrecer a uno de los países más ricos que habían en Latinoamérica. Y eso es producto de ¿qué? De esa política absolutamente errada de cómo se ha manejado la industria petrolera de este país. Cada vez te recuerdas de aquellos despidos que hubo en el país, de más de 20,000 personas que eran el corazón de la industria petrolera. Hoy estamos viendo los ejemplos de lo que está pasando. Estamos viendo que hoy esos errores los estamos pagando todos los venezolanos con esas largas colas. Adicionalmente, para cerrar, te digo el tema del gasoil. El gasoil es fundamental en el país. El gasoil es como decirle, es la sangre con la que se mueven todos los productos en Venezuela, y ver cómo se están perdiendo cosechas en todo el país porque los productores agropecuarios no tienen forma de mover su cosecha, su ganado a los centros de producción o a los centros de consumo. Es de verdad desesperante. Nosotros hacemos un llamado, hemos dado 3 soluciones muy importantes a todo el tema del combustible en el país. Número 1, inmediatamente se para la exportación de gasoil y otros componentes energéticos a otros países. Uno tiene que primero cubrir el mercado nacional, cubrir las demandas, cubrir la necesidad de combustible del país y luego tal vez pensar en exportar. Segundo, que se nos permita a los privados importar combustible. Eso únicamente lo puede hacer el Estado, que se den los permisos necesarios. Nosotros los privados estamos en capacidad de importar combustible para llevar combustible, o por lo menos el gasoil necesario, a todos nuestros centros de producción. Y el tercero, el más importante, que es porque nosotros no debemos estar importando combustible, María Alejandra. Nosotros llegamos a producir 1.200.000 barriles de gasolina, más un número igual de importante en gasoil, que se privatice, que se entre en un proceso de privatización de la industria petrolera. Pregúntale a cualquier venezolano que está en esas colas si quiere que los privados manejemos de alguna forma esas grandes inversiones que se requieren en el país, de grandes inversiones extranjeras o nacionales, para empezar a producir nuestra propia gasolina, nuestro propio gasoil, y no tener que estar dependiendo de importaciones y más nunca tener que estar haciendo colas. Finalmente, señor Celis, ¿cuántas empresas del sector que usted representa quedan en nuestro país? Lo escuchamos. Disculpa que se perdió la voz. ¿Cuántas empresas del sector industrial quedan en nuestro país bajo las actuales circunstancias? Bueno, mira, nosotros llegamos a tener uno de los parques industriales más robustos y grandes y modernos de Latinoamérica hace más de 20 años. Teníamos más de 13,000 establecimientos industriales. En Venezuela se hacía cuando un
una multinacional importante, quería ir a montar unas fábricas, entrar en el mercado latinoamericano, empezaba por Venezuela, por todas sus condiciones de ser un productor de energía confiable, por su situación estratégica, porque había un marco jurídico que protegía las inversiones. Eso desapareció, y de esas 13.000 establecimientos industriales hoy no quedan más de unos 2.100, 2.200 establecimientos. Eso se perdieron más de 400.000 empleos, María Alejandra. De unos 750.000 empleos no pasamos de 300.000, pero con la situación muy especial, que ese empleo que pusimos nosotros los industriales es un empleo de calidad, es un empleo donde el trabajador industrial tenía un proceso mayor, tenía una capacidad, los salarios que nosotros pagamos son superiores, por lo tanto dinamizaban más allá del salario mínimo a otros sectores del país tan importantes. Eso se ha perdido por lo mismo que hemos dicho, ¿no? Por este marco jurídico, por esta política económica que está absolutamente anclada en el pasado, que en vez de hacer que florezcan empresas, que nos llenemos de industrias, que nos llenemos de negocios en el país, para que entonces haya más oportunidades para los venezolanos, para que nos tengamos que pelear por la mano de obra y empiecen a subir los sueldos y salarios. Lo que ha hecho más bien es que se pierdan oportunidades y que esos venezolanos, como se nos están yendo hoy del país, más de 5 millones, no tengan las oportunidades en su país, se quieren quedar. Celis, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidente de Conindustria. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico que tiene la pandemia de coronavirus. Le acabo de pasar a mi equipo un contacto para el siguiente invitado, a ver si lo podemos contactar muy tempranito, para hablar sobre los datos de esta tragedia. Ahora mismo le estamos poniendo un mensaje, le ruego a mi equipo si pueden ayudarme a hacer lo propio.
a ver si podemos conversar con él. Se trata del profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ya me dirá mi equipo si nos podemos comunicar o no. Yo le estoy poniendo un mensaje. En fin. Bueno, a ver si hay suerte. Como decía nuestro invitado anterior, el presidente de Econindustria, a propósito de lo que está ocurriendo con la vacunación, siempre citamos esa frase que se hizo tan conocida de Ana Botín, del Grupo Santander: la mejor política económica de 2021 será sin duda alguna la vacunación. Y creo que las pruebas así lo demuestran. Sin embargo, el equipo de Nicolás Maduro, que está en otra cosa, que está en el tema de las elecciones, de permanecer en el poder, ya les voy a pasar entonces otro contacto a mi equipo. Tenemos allí un inconveniente. Me va a contactar con el primer invitado. A ver si tenemos éxito con el segundo. A ver, perfecto. Sin vacunación masiva no habrá recuperación económica. Esto lo advertían gremios empresariales. Por eso sostuvimos conversación con Adán Celis. Un pronóstico de Naciones Unidas publicado en mayo de este año advertía que el aumento de las infecciones por COVID-19 y el inadecuado proceso de vacunación en muchos países, especialmente en los más pobres, amenazaba la recuperación económica. Creo que en Venezuela es evidente lo que está pasando ahora mismo. En el informe, el economista Elliot Harris aseguró que la desigualdad de las vacunas entre países y regiones representaba un riesgo significativo para una recuperación global ya desigual y frágil. La afirmación pareciera apuntar directamente a Venezuela, y esto lo tomamos del portal digital Tal Cual, que se encuentra entre los países de la región con menos personas vacunadas. De acuerdo con una investigación de la Alianza Rebelde Investiga, conformada por Tal Cual, El Pitazo y Runrunes, hasta el 14 de junio, es decir, hace un par de semanas, solo 528.532 personas habían sido vacunadas, de un total de 3.180.000 dosis que han llegado a nuestro país. Además, no hay un plan de vacunación nacional acorde con las recomendaciones de la OMS, y el presentado por el sector empresarial sigue esperando una respuesta de Nicolás Maduro. Por eso conversábamos con Adán Celis, quien confirmaba perfectamente esta información. Él aseguraba justamente en entrevista con Tal Cual que este método 7+7 lo que ha hecho es destruir el aparato productivo, que la gente pierda sus empleos porque cierran fábricas y que el país se empobrezca cada día más, sin lograr reducir o aplanar la curva de contagios de coronavirus. Y es significativo lo que está ocurriendo en la región, en países como Colombia, donde habrá crecimiento económico este año. Ellos han manejado la pandemia con ayudas, a pesar de las protestas de calle, y ahora se suma este plan de vacunación del sector empresarial, que sin duda alguna también va a ayudar a la reactivación económica en medio de esta situación tan compleja de contracción que ha afectado al mundo entero y con especial dureza a nuestro país, que se encuentra ahora mismo, como decía el doctor José Félix Oleta, y también el doctor Jaime Lorenzo, con el que conversamos el día de ayer, se encuentra en su peor momento por el número de casos confirmados. Probablemente junio será el mes con mayor número de contagios desde que se inició la pandemia en Venezuela. Vamos a una pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Otra palabras menos, y decíamos que el impacto de la pandemia ha sido especialmente duro en la economía de nuestro país. Conversamos hace algunos minutos con el presidente de Conindustria. Se suma a nuestra mesa de debate María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, yo no la escucho a ella, pero entiendo que está allí en la línea telefónica. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Y si me escucha usted preguntarle acerca del impacto de la pandemia, eso en primer lugar para el sector privado. Y este esquema 7+, creo que se cayó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto con María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio, para hablar sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto económico de la pandemia. A esto hay que sumar, bueno, la crisis que ya arrastraba a nuestro país, la profunda contracción económica y la escasez de gasolina, de combustible, con el impacto que esto tiene para las industrias. Y hay que decir que se han ofrecido soluciones, pero no existe la más mínima voluntad política, esto lo decimos nosotros, a la luz de lo que ha ocurrido, para resolver los problemas, mucho menos para permitir un cambio, ¿no? Que abre el camino a la verdadera recuperación económica en nuestro país. Pero en todo caso, sobre este tema del esquema 7+7 ha sido imposible cualquier tipo de modificación a lo largo del tiempo. María Carolina Uzcategui, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar con ustedes.
Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí un comentario acerca del tema que nos ha ocupado la mañana de hoy sobre el impacto económico de la pandemia para el sector privado. ¿Qué puede decirnos? Y sobre todo, este esquema, la utilidad de este esquema 7+7 que se ha impuesto en nuestro país. La escuchamos. Bueno, mira, el impacto económico indiscutiblemente, como ha ocurrido a nivel mundial, ha sido terrible. Y en Venezuela, pues, esto viene aunado a una crisis que ya veníamos arrastrando, hiperinflación, deterioro de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Todos conocemos muy bien en lo que estamos viviendo. Pero el caso del 7x7 en particular nos afecta directamente no solo al comerciante, no solo al empresario, al industrial. Tiene severos problemas para tener su continuidad productiva porque no solamente es que restringen el que las personas circulen por la calle, sino que desaparece por completo el transporte público y ni siquiera en industrias que pudiéramos tener medidas de bioseguridad suficientes para que el trabajo se siga llevando a cabo, es posible porque los trabajadores no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo. Y ni que hablar del comercio, cuando hemos visto que, por ejemplo, sectores como La Limpia en Maracaibo, para mencionar un caso muy específico, la Cámara de Comercio de Maracaibo hizo hace poco un estudio allí el impacto del COVID y notaron que el 60% de los negocios de esta importante arteria vial de la ciudad de Maracaibo habían cerrado definitivamente sus puertas a raíz de toda esta crisis. Imagínense cómo puede ser el resto del país. Es un impacto muy fuerte y sobre todo que todavía no encontramos la utilidad porque como decía el señor Cohen, que es presidente de la asociación, de la Cámara de Centros Comerciales, en un día normal el aforo en un importante centro comercial aquí en Caracas, por ejemplo, puede ser de 3.000 personas, pero si nos vamos a la semana flexible, cuando la gente puede salir a hacer sus diligencias, sus cosas, sus actividades, puede llegar hasta 7.000 personas, la aglomeración es peor, la concentración del virus es peor. Entonces, ¿qué estamos solucionando con un 7%? Bueno, yo tengo que preguntarle porque, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, lo decía nuestro invitado anterior, la vacunación es como la más efectiva política económica en estos momentos. Vemos lo que ocurre en otros países, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, donde ya la economía comienza a reactivarse. No ocurre lo mismo en Venezuela. Creo que somos el país de América Latina o uno de los países de América Latina con menor tasa de vacunación. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. A pesar de que debo reconocer de que ya, por ejemplo, hay estados del país donde la vacunación se está llevando de manera bastante seria. Te pongo el ejemplo del estado de Uy, por ejemplo, donde el gobernador ha habilitado incluso los llamados buses rojos para recoger personas que estaban de repente renuevas, no tenían la información necesaria y tratar de que la vacunación sea mucho más efectiva. Hay otros en los que, mira, la carencia, la ineficiencia, o simplemente como ocurre en la mayoría, la ausencia de vacunas. Hay mucha gente que le ha llegado el mensaje, que se han inscrito, que han hecho todas las cosas que les ha pedido que hagan y sin embargo no les llega la invitación o el mensaje para que vayan a vacunar. Este programa de vacunación que no ha tenido la transparencia que se requiere para que todo el país de verdad se involucre y sea realmente efectivo, pues pudiera ser mucho mejor si todos los ciudadanos tuviésemos mejor conocimiento de cómo va a operar, de cómo está operando, qué debemos esperar y qué no esperar. Es indispensable la vacunación de más del 30% de la población venezolana. Como dije, no se trata solo de la pandemia que ya ha afectado el resto del planeta, no de un país que ya estaba en todos los sentidos y que esto viene a profundizar, digamos que era el mejor caldo de cultivo para que aquí los efectos de esta situación sean mucho mayores que en cualquier otro país. María Carolina Azcátegui, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio. Con ella queríamos valorar el impacto y el alcance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, sobre todo para el sector privado. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.